Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada a todos los alcaldes y vecinos de la comarca. Como sabéis, en el último pleno que tuvimos aquí en el Ayuntamiento el mes pasado, presentamos unas alegaciones sobre el tema del ATC. Sabéis que llevamos desde diciembre del 2011, fuimos el pueblo candidato y Villadecañas cogió un compromiso con este país para albergar el almacén temporal centralizado. Desde el 2011 hasta ahora hemos tenido muchos contratiempos, hemos tenido de todo, ratos buenos, malos, mejores y peores. Hemos tenido pleitos con la Junta, gracias a Dios los hemos solventado todos bien, hemos ganado todos, no hemos tenido un problema. Ahora estamos en un punto, estamos con el 7º plan de residuos nucleares, en el cual viene como único emplazamiento para albergar el ATC Villar de Cañas, pero hay algunas opciones que en vez del ATC puede ser los ATIS. Entonces, hoy la jornada esta principalmente era para informaros, y para eso tengo que darle las gracias aquí a los catedráticos que desinteresadamente han querido venir hoy a explicarles a ustedes lo que es el ATC, lo que son los ATIS, y para solucionar cualquier problema, cualquier duda, cualquier cosa que puedan tener ustedes sobre el ATC o los ATIS o sobre los residuos nucleares de España. Vuelvo a repetir, yo lo único que puedo hacer es agradeceros a ustedes que hayan venido aquí hoy a escucharnos. A ellos se lo voy a agradecer toda la vida, o sea que esto es una cosa que ya os digo, esto no tiene precio. Y bueno, espero que después de la jornada, se harán más jornadas si Dios quiere, pero después de esta jornada espero que todos los que estemos aquí sepamos un poco más de… Porque en estas cosas la mala información te juega malas pasadas. El que sabe cómo funcionan las cosas pues puede opinar de una manera, el que no sabe pues puede hacer lo que ha pasado hasta ahora. Hay que respetar a todo el mundo, unos están a favor, otros están en contra y por supuesto eso es respetable y nosotros lo hemos respetado desde siempre, no hemos tenido ningún problema. Pero repito, esta jornada que hemos empezado hoy, que vamos a hacer muchas más, es simplemente para informar a todos los alcaldes de toda la comarca en qué situación se encuentra la ATC, en qué situación se encuentra Villar de Cañas y, como os he dicho antes, información. Así que espero que os guste y nada, muchas gracias por acudir. A continuación, no sé si me escucha. ¿Bien, José Manuel? Sí. A continuación, pues dejaremos hablar a los que han venido a hablar. Tanto José como yo soy Alejandro, el teniente de alcalde de José, nos vamos a callar, porque hace tiempo ya que, sobre todo José, viene defendiendo muy vehementemente y con mucha razón el ATC y hemos pensado que lo mejor que podemos hacer es dejarles hablar solo a los expertos, porque cuando sabemos que tenemos razón no nos da miedo escuchar a quienes saben de lo que hablan. Así que les dejaremos hablar a ellos. Y luego, por supuesto, habrá un turno de preguntas, de debate, para que cualquier duda que tengáis se la transmitáis sin ningún inconveniente. En primer lugar, intervendrá Eduardo Gallego Díaz. Es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático de dicha universidad en el Departamento de Ingeniería Nuclear dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Imparte docencia en distintas asignaturas de tecnología nuclear, seguridad nuclear, gestión de residuos radiactivos y protección radiológica. Ha desarrollado una variada actividad investigadora en numerosos proyectos de los programas marco de Euratom, del Consejo de Seguridad Nuclear, de ENRESA y de UNESA. Dirige el Laboratorio de Medidas Neutrónicas de su departamento, donde ha desarrollado distintos trabajos de diseño y verificación de instrumentos para dosimetría y espectrometría neutrónica y caracterización de materiales de blindaje. Es coeditor de 4 libros y autor de 39 artículos en revistas científicas internacionales, 6 en revistas extranjeras, 22 en revistas nacionales y 16 en libros. En la Asociación Internacional de Protección Radiológica ha sido secretario científico del Congreso Mundial IRPA 11 en Madrid en 2004 y presidente del Comité Científico del Congreso Mundial IRPA 12, celebrado en Buenos Aires en octubre de 2008. Fue elegido miembro de su comité ejecutivo para el periodo 2008 a 2016.
Desde 2013 a 2016 fue presidente de la Sociedad Española de Protección Radiológica y esto le hizo ser merecedor de ser miembro del Comité Asesor Técnico de la Comisión Interministerial para el emplazamiento del ATC en Villar de Cañas, en nuestro pueblo, y de su centro tecnológico asociado. Intervendrá por videoconferencia. Buenos días. No sé si se me escucha bien. En primer lugar, quería agradecer la invitación que se me ha hecho y disculparme por no poder estar allí de forma personal, pero el día lo tengo muy complicado. Tengo varias reuniones, tengo clase a las 5 de la tarde, en fin, que para ir hasta Villar de Cañas se me ponía muy difícil la cosa. Voy a compartir pantalla porque tengo una presentación, no sé si me pueden habilitar, me dice que está inhabilitada, pero sí que me gustaría compartir esa pantalla, puesto que ayuda a entender más de una de las cosas que quería explicar. Entonces, si me pueden habilitar para compartir la pantalla, por favor. Muy bien, pues entonces espero que se vea bien la presentación y ya pues sobre esta vamos a comentar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que guardar en primer lugar? Porque yo creo que a veces hay mucha confusión sobre qué es lo que va a ser lo que se guarde en el ATC, y de entrada pues hay que volver a aclarar que se trata de materiales que son el combustible gastado fundamentalmente. Yo le prefiero llamar irradiado porque todavía contiene mucho material reutilizable mediante el reciclado, pero vamos, es un material sólido, son pastillas cerámicas de óxido de uranio dentro de vainas metálicas hechas fundamentalmente con circonio y ensambladas mediante una serie de rejillas espaciadoras con unos cabezales. Este es el aspecto en foto que tendría. Esto es lo que vamos a almacenar fundamentalmente. Entonces, se trata de, una vez que el combustible se le ha extraído la energía necesaria y que poco a poco pues, va perdiendo propiedades, hay que reemplazarlo, y entonces pues, se trata de mantenerlo en condiciones seguras. Con ello, el objetivo del almacén temporal centralizado pues, sería recibir, acondicionar y almacenar con seguridad todo este combustible gastado de las centrales nucleares españolas, también otros residuos procedentes del reproceso de algunos combustibles que se hizo fundamentalmente en Francia y que van a volver en forma vitrificada dentro de cápsulas como esta, otros residuos procedentes de la central de Vandellós 1 y después pues, los que se van produciendo al desmantelar las centrales nucleares que previamente se acondicionan, como pueden ser piezas internas de la vasija del reactor y otras. Pero todo es material sólido, como digo, y fundamentalmente metálico. También vendrían al ATC algunas fuentes y otros residuos que no se pueden enviar al centro de almacenamiento del Cabril por el hecho de que tienen una vida radiactiva más larga que lo que allí está autorizado. Bueno, habría también una recepción para los contenedores del transporte. En el día que termine su misión y ya tengamos un emplazamiento definitivo para el combustible gastado y los residuos radiactivos, pues habrá que recuperarlo desde allí, o sea que es una función muy importante el que sea todo perfectamente recuperable, y asociado con la instalación, pues se quiere hacer un laboratorio asociado con instalaciones importantes que permitan el hacer un seguimiento del combustible, de sus propiedades y también prever lo que pueda venir. Y, por supuesto, el propio ATC tiene que hacerse cargo de acondicionar y almacenar los residuos que durante su operación, durante el encapsulado de los combustibles y demás, vaya a ir produciendo. Las funciones de seguridad que tiene que cumplir esta instalación son en esencia 5. En primer lugar, confinar las sustancias radiactivas, evitar que puedan escapar, aunque ya digo que es altamente improbable porque están en forma sólida. Luego, solamente si hubiera algún percance, que algo se rompiera, podríamos plantearnos esta circunstancia. En segundo lugar, hay que evacuar el calor residual del combustible gastado y los residuos de alta actividad, que debido a la desintegración
de las sustancias que contienen, pues emiten calor y ese calor pues hay que disiparlo. Pero perfectamente está diseñada la instalación para que se evacúe mediante métodos pasivos, es decir, circulación, convección natural de aire que no requiere alimentación eléctrica. En tercer lugar, hay que evitar que el combustible gastado pueda volver a adquirir lo que llamamos una configuración crítica, y eso pues se hace con márgenes de seguridad muy bien estudiados, que es ahora mismo pues lo que se está consiguiendo, por ejemplo, en los almacenes temporales individualizados, en los ATI. En cuarto lugar, tenemos que proteger contra la emisión de radiaciones que pueden salir, como son fotones que llamamos gamma, tipo rayos X, pero más energéticos, o los neutrones, que también libera el combustible gastado. Bueno, eso es mediante blindajes, muros de grosor adecuado o espesores de acero o de plomo adecuados que permitan el parar, el frenar. Finalmente, hay que tener la capacidad de volver a recuperar el material, tanto al final de la vida útil, cuando ya se tenga un emplazamiento para la gestión final, como durante su vida, por si fuera necesario inspeccionar, reacondicionar, etcétera, transferir. Bueno, ¿cuál ha sido el proceso de decisiones para el ATC? Pues haciendo un poco de historia, vemos que ya en el segundo Plan General de Residuos Radiactivos, que se aprobó en enero de 1989, es decir, estamos hablando de hace ya más de 30 años, ya se hablaba del ATC como la mejor solución para el almacenamiento temporal del combustible gastado. Así sigue mencionándose en el tercer plan, en el cuarto, en el quinto, y en el quinto en concreto ya se fijaba una fecha para tener el ATC, que era 2010. Bueno, que decir tiene que ha sido ampliamente superada. Bueno, antes de esa fecha, en 2004, en diciembre, la Comisión de Industria del Congreso de Diputados, en una de sus resoluciones de control al Consejo de Seguridad Nuclear, pues aprueba el instar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para que revisen el Plan General de Residuos Radiactivos y se enmarque dentro de esto el poner en marcha el ATC. Y esto fue como resultado lo que dio lugar al sexto Plan de Residuos Radiactivos, aprobado en junio de 2006, que origina realmente pues, todo el proceso del actual ATC. A partir de esto hay una proposición no de ley también en 2006 en el que el Congreso insta al Gobierno a constituir una comisión interministerial para que se ocupe del emplazamiento del ATC. Esta comisión se constituye con estos miembros y también pues, se le dota de un comité asesor técnico en el que tuve el honor de formar parte, con 6 destacados miembros pues, del ámbito universitario, todos profesores del ámbito de la ingeniería, de la ecología y el medio ambiente, también del derecho. Y bueno, pues echa, digamos, a andar. En 2006 la comisión establece unos criterios básicos necesarios para la búsqueda de emplazamientos. Se ocupa de informar al público de cuántas cuestiones se fueron recibiendo y finalmente pues, publica una convocatoria a los municipios españoles mediante una resolución de 23 de diciembre de 2009 en la cual pues, en primer lugar se invita a presentar candidaturas. Fruto de ello se recibieron 13 candidaturas. Se publicó una lista provisional en la que se eliminaron algunas por tener defectos. Se quedaron 8, una de ellas lo solventó y pasaron a ser 9. Estas 9 candidaturas, entre ellas, por supuesto, está Villar de Cañas. Se analizaron de estas candidaturas, de estos municipios, los términos municipales, se aplicaron una serie de criterios de exclusión que hicieron que Torrubia de Soria pues, se cayera de la lista. Hubo un trámite de alegaciones a estos análisis en el que se recibieron, creo recordar, pero más del orden de 14.000 alegaciones. O sea, muchas de ellas pues, con bastantes similitudes entre sí, pero realmente fue un trabajo también intensivo el poder analizarlas. Y finalmente, bueno, pues invitó a que se presentaran los terrenos por parte de los candidatos. Se estudiaron, se elaboró un informe de propuesta que pasó a la comisión interministerial y esta a su vez
pues lo rehizo y lo adaptó y lo remitió al gobierno en su momento. O sea que al final la comisión interministerial hizo una propuesta al gobierno en forma de informe. Este era su título y las conclusiones pues venían a indicar que de los 8 candidatos, aunque todos podrían haber sido válidos porque ninguno tenía, digamos, grandes inconvenientes, pues concluye que los terrenos presentados por Zarra, Ascó, Yebra y Villar de Cañas son los que resultaban más idóneos para el proyecto y con escasas diferencias desde el punto de vista técnico entre ellos. De manera que, bueno, pues desde este informe de la Comisión Interministerial hasta diciembre de 2011 el Gobierno lo mantiene, digamos, en su mesa de trabajo y en diciembre de 2011 el Consejo de Ministros aprobó la designación de Villar de Cañas para el ATC. Esto es el resto de la historia, no sé si hace falta ir paso a paso, pero bueno, pues decir que en enero de 2014 Enresa presenta la documentación para la autorización previa o de emplazamiento y también una documentación con vistas a la autorización de construcción. El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear informó favorablemente sobre el impacto radiológico al público y al medio ambiente en operación normal del ATC en julio de 2015 y emite un informe favorable a la autorización previa o de emplazamiento, si bien poniendo una serie de límites y condiciones y reclamando estudios adicionales, fundamentalmente sobre los terrenos. Bueno, y Enresa pues avanzó en estos límites, en estas condiciones que se le pedían, en las cuestiones planteadas, desde 2015 hasta 2018, en el desarrollo del proyecto de ingeniería y en todo lo necesario para poder optar a la autorización de construcción. En mayo de 2018 presenta al entonces llamado MINETAD, Ministerio de Transición Ecológica y de Agenda Digital, la revisión de la documentación preceptiva y finalmente pues el Ministerio de Transición Ecológica decide en julio de 2018 pues la suspensión temporal de su evaluación y por lo tanto pues la interrupción del proceso y de los trabajos. Y en esa situación pues nos encontramos actualmente, aunque este borrador o esta versión preliminar del 7º plan de residuos radiactivos pues da como una opción, por supuesto, la continuidad del ATC. Yo me he preocupado porque creo que también viene un poco al caso de recortar algunos titulares de prensa, pues por ejemplo este de abril de 2016, en donde se hacía eco del informe del Consejo de Seguridad Nuclear y que fue hecho público a raíz también de una petición de una asociación. Bueno, posteriormente, en octubre de 2016, la Junta de Comunidades pues digamos que decide ampliar la reserva de la laguna de Lito, la zona de especial protección de aves. El Tribunal Supremo reactiva el almacén, digamos, suspende esta ampliación del espacio protegido. Estamos ya en 2018, noviembre, y en esta entrevista a la entonces y actual ministra, aquí me falta por salir algo, se ha quedado oculto, pues lo siento, porque tal vez, bueno, realmente lo que venía a decir una frase llamativa, sin duda, permítanme que la ponga, aunque sea de nuevo en este formato, pues decía que con respecto al ATC hay que gestionar con total responsabilidad y que es fundamental recuperar la idea de contar con uno o varios ATC rápidamente, aunque la opción favorita es tener uno solo. También decía que desde el punto de vista social, de sensibilidad social, digamos, el proyecto de Villar de Cañas se había gestionado malamente y que estábamos en un callejón sin salida, según su opinión. Bueno, ahora ya se ve mejor esto. Bueno, esto era la opinión de la ministra en noviembre de 2018. Posteriormente, pues hemos visto, cómo el Tribunal Superior de Justicia ha reiterado la anulación de la cepa
y de nuevo, de manera que ahora estamos pues un poco casi en la, podríamos decir, no en la casilla de salida, pero desde luego pues en una situación en la que legalmente no parece que haya ningún obstáculo para que prosiga el proyecto. Bueno, para acabar quería dar 10 razones, en mi opinión, para el proyecto del ATC. Creo que luego mis compañeros van a repetirlas o a reiterar o a abundar en alguna, pero bueno, como yo me voy a tener que ir un poco antes, así lo dejo ya bastante zanjado, digamos, por mi parte. En primer lugar, permite abordar la gestión de todo el combustible gastado, los residuos de alta actividad y los residuos especiales que resultan del desmantelamiento, al tiempo que se independiza la gestión temporal de la definitiva. Es decir, nos permite ganar tiempo y poder ir previendo la gestión final, teniendo todo en un sitio en condiciones seguras. En segundo lugar, permitiría agilizar las tareas de desmantelamiento de las centrales nucleares, ya que permite ordenar la retirada del combustible gastado. También permite liberar para otros usos, sin más restricciones, estos emplazamientos de las centrales nucleares clausuradas, que de otro modo, de continuar siendo ATDs, almacenes temporales descentralizados, pues seguirían siendo instalaciones nucleares, sin otro posible uso. El ATC además es una instalación autónoma y es reversible por naturaleza, tiene que serlo, y por ello pues, dispone de todos los servicios para recibir, manipular y almacenar todos estos residuos y para realizar luego el camino inverso de extracción de los mismos para proceder a su gestión final. Esto hace que también durante el periodo de almacenamiento nos dote de una flexibilidad y una capacidad de maniobra plenas. Dispone de zonas activas, celda caliente, donde se puede manejar y acondicionar el combustible gastado, y eso es muy importante porque nos dota como país de instalaciones donde también poder investigar el comportamiento del combustible durante su almacenamiento temporal y de cara a la gestión final. Instalaciones que ahora mismo no existen y que en la opción de los ATDs pues difícilmente existirían. Si vamos a una solución de ATDs, y supongamos que las instalaciones de estos ATD se mantienen activas durante un tiempo largo después de cerrar las centrales nucleares, tendrían que dotarse de instalaciones de proceso donde poder manejar el combustible, porque en caso de necesidad no cabe pensar en trasladarlo. El traslado se puede hacer recién descargado, recién, digamos, al poco tiempo de haberse descargado. Desde el punto de vista estratégico y de seguridad física, también tenemos una gran ventaja porque en lugar de tener 7 lugares que vigilar, desde el punto de vista de seguridad física, lo reducimos a uno solo. Y en lugar de tener el combustible gastado repartido por la geografía, lo tenemos centralizado. Por último, desde el punto de vista económico, supone una reducción del coste que está reconocida en el borrador del Plan General de Residuos Radiactivos y además pues, permitiría racionalizar y optimizar la operación y los servicios de apoyo a dicha gestión, lo cual pues, sin duda desde el punto de vista técnico es mucho mejor que tener que andar yendo por todos los emplazamientos. Y estos son 9 razones, falta la 10ª. Bueno, la 10ª es el centro tecnológico asociado que comportaría el ATC, en el cual pues, había previstas y hay previstas una serie de áreas, de líneas de investigación y de equipamientos básicos a los cuales renunciar pues, difícilmente se nos hace pensar que sea algo favorable, porque sin duda los residuos radiactivos, y en particular los de alta actividad y el combustible gastado, pues requieren y requerirán de seguir haciendo mucha investigación y desarrollo, tanto durante su almacenamiento temporal como de cara a su gestión final definitiva. Bueno, y esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. No sé, creo que ya no nos escucha, así que continuamos. Sí, estoy escuchando, es que estaba tratando de dejar de compartir, disculpas. Vale. Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido una exposición muy clarificadora, sobre todo por el camino que hemos llevado. A continuación escucharemos a don Emilio Mínguez Torres. Emilio Mínguez es actualmente
vicepresidente de la Sociedad Nuclear Española y catedrático emérito de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, donde también es ingeniero industrial y doctor en Ingeniería Industrial. Hasta 2021 ha sido presidente de la European Nuclear Society, es catedrático de la Universidad Politécnica, donde también es profesor emérito. En ella ha desempeñado diferentes cargos como vicerrector y director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Actualmente es presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y miembro del Comité Asesor para la Información y Participación Pública del Consejo de Seguridad Nuclear. Fue subdirector de Infraestructuras de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, director del Departamento de Ingeniería Nuclear, cofundador del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, miembro del Board y vicepresidente de la European Nuclear Engineering Network Association. Perdón por mi inglés, que es realmente malo. Además de ello, ha sido profesor invitado en diferentes universidades de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, China, Rusia, Corea, Centroamérica y Sudamérica. Fue miembro del grupo de expertos del artículo 31 del Tratado del Euratom, también del artículo 37, experto de Fission of for Research Project of the European Union, evaluador de la Agencia Vasca de Acreditaciones Unibas, responsable como director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de las acreditaciones de las titulaciones oficiales por ANECA, ABET y EURAS, cargo que ocupó asimismo en la Escuela Técnica Superior de la acreditación del Sistema de Garantía de Calidad en 2014. Fue secretario general de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, de la que también ha sido vicepresidente y presidente, así como director del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Investigador en el CIEMAT, en 2014 fue designado por el Gobierno como miembro del Comité Científico-Técnico del Euratom. Ha sido miembro del equipo directivo de la Sociedad Nuclear Española en varios periodos y miembro del Comité de la European Nuclear Workscamp. Ha formado parte de múltiples comités científicos, de varias conferencias internacionales de prestigio y entre sus publicaciones tiene más de 150 publicaciones en revistas nacionales e internacionales especializadas en el sector y es autor de varios capítulos de obras colectivas, así como de varios libros de difusión editados por el Foro Nuclear. Además, tiene más de 200 artículos presentados y publicados en conferencias. Así que con este currículum, Emilio, te escuchamos con las orejas muy abiertas. Muy buenas, muchas gracias, alcalde. Creo que... ¿Se oye bien? Sí. ¿Sí? ¿Así? Y digo que para mí es un placer volver a estar aquí en Villar de Cañas por primera vez, pero también retomar un tema que en su momento, durante muchos años, he seguido y, de hecho, en nuestros programas académicos, el almacenamiento temporal centralizado no ha desaparecido de nuestros programas a los estudiantes. Creo que eso es importante. A pesar de que aquí, como se ha presentado en mi currículum, represento a muchas entidades, lo que quiero dar aquí es mi visión personal como catedrático de universidad, que lo he seguido manteniendo durante prácticamente 50 años de mi vida profesional, 49 para ser más exactos, y siempre, inclusive desde antes del quinto programa marco, ya manifestaba a nuestros alumnos la importancia que tenía el hacer un ciclo cerrado del combustible nuclear usando un almacenamiento temporal centralizado. Y insisto en el tema de temporal centralizado, es decir, único almacén temporal centralizado. Fundamentalmente por varias razones. En primer lugar, porque, como ha dicho el profesor Gallego, el combustible irradiado no está completamente gastado. Aproximadamente cerca del 95% de la energía que tiene ese combustible, que se está controlando en distintas instalaciones, en las piscinas de las centrales nucleares, en los ATIS y posteriormente estaría en el ATC. Existe todavía, como digo, ese 95% de energía que es necesario recuperar en algún momento. Luego comentaré algunas cosas más. Este almacenamiento temporal centralizado es absolutamente en este momento una necesidad urgente. Hemos perdido, pues prácticamente, si estaba previsto en el 2017, llevamos perdidos prácticamente 6 años, va a hacer, o sea, llevamos 5 años, donde realmente hemos perdido y eso ha dado lugar
a que haya que haberse construido algunos de los ATIs. ¿Por qué esto es importante? Bueno, el combustible irradiado que se extrae de las piscinas tiene todavía un calor y tiene, sobre todo porque tiene elementos radiactivos que emiten radiación y hay calor. Por tanto, hay que tenerlos en alguna... Casi lo cojo. Así. Muy bien. Entonces, como digo, aquí tenemos uno de los primeros pasos que se hacen en el proceso del almacenamiento. En primer lugar, tenemos aquí una piscina donde, como se ha mencionado anteriormente, lo que tratamos de hacer es blindar frente a la radiación, refrigerar ese combustible, porque todavía genera calor, y también confinarlo. Es decir, confinarlo quiere decir controlarlo de una manera completamente segura. El paso siguiente ha sido el almacenamiento en seco. Uno de los primeros almacenamientos temporales fue el de la central nuclear de Trillo, y ahí tenemos ahí los bidones que están prácticamente conteniendo distintos elementos combustibles, y esa es digamos, lo mismo que está ocurriendo en otro tipo de centrales. Pero también hay la posibilidad de confinarlos mediante cámaras o bóvedas donde, además del blindaje metálico, tiene también un blindaje de hormigón armado. Bueno, el origen del ATC fundamentalmente nace, como ha mencionado el profesor Gallego, prácticamente en el año 2004, de la mano de la Comisión de Industria del Congreso, con el objetivo de disponer una única instalación, permitir gestionar los residuos de alta actividad y residuos especiales, y también gestionar los residuos vitrificados que están almacenados en Francia, procedentes de la central nuclear de Vandellós 1, y que estamos pagando una cantidad por ello, como se pone ahí, aproximadamente hace unos años era del orden de 75.000 euros diarios, ahora no sé cuánto podrá ser, pero más o menos esa es la cantidad, y que en el momento de que estuviera la ATC sería el origen del almacenamiento. Liberar también los emplazamientos de las centrales nucleares una vez finalizado su desmantelamiento, independizar la gestión temporal de la que posiblemente sea definitiva y la operación durante aproximadamente 60 años o más. Ese era un poco el objetivo inicial del ATC, según se trasladó de la Comisión de Industria del Consejo en ese año. El proyecto del ATC que se ha ido elaborando estaba a prueba de terremotos, inundaciones, explosiones de gas, choques de Phantom, con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 6.700 toneladas de uranio, que es una cantidad minúscula comparada con el almacenamiento de residuos no nucleares, el residuo vitrificado, como he dicho, residuos especiales. El diseño estaría formado por una bóveda que tiene varias zonas, como luego comentaré, y luego tiene una zona externa de muros de hormigón de aproximadamente algo más de 1,5 metros de espesor. Estos residuos estarán aislados del medio exterior, vigilados y controlados durante todo ese tiempo. Dispone de blindaje, refrigeración por aire y por esa protección interna de bóveda y externa de muros de hormigón. El proceso de selección que ya ha comentado el profesor Gallego, pero yo creo que es importante volver a resaltarlo, porque en todo este tiempo yo creo que ha habido una transparencia, digamos, en la selección, y es lo que quiero resaltar en este aspecto. Primeramente nace de la Comisión de Industria del Consejo. En el 2006 aparece el sexto programa Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, donde se crea esa comisión interministerial en la cual el profesor Gallego estuvo como tal, como experto. Se hicieron los criterios públicos que debía de completar el emplazamiento. Hubo una convocatoria pública en el 2009 en el Boletín Oficial del Estado, por tanto, todo transparente. En el 2010 hubo un informe de propuesta de esa comisión interministerial, y en el 2011 es cuando se acuerda que el ATC se instale en Villar de Cañas. No voy a repetir todo lo que ya ha dicho el profesor Gallego, porque lo conocía mucho mejor que yo. Se comienza a elaborar ese proyecto y varias empresas
presentan sus avales correspondientes, que hay una cantidad por ahí que en algún momento habrá que considerar. En 2014, Enresa presenta al Ministerio de Comercio y Turismo la solicitud de autorización previa y construcción. El Consejo de Seguridad Nuclear evalúa favorablemente ese informe en 2015. En el 2017 estaba prevista la puesta en operación del ATC y en el 2019 se paraliza el proyecto sin explicación alguna desde el punto de vista técnico. Recientemente he estado en la comisión, el día 8 de marzo, estuve compareciendo en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en relación con los informes presentados por el CSN en 2019 y 2020. Y manifesté textualmente lo que voy a comentar, porque eso está, me imagino que está en el escrito de mi comparecencia y además se lo di textualmente y por escrito. Dije, en 2018, en relación con el ATC, el Consejo de Seguridad Nuclear continuó con la evaluación para la emisión del informe preceptivo relativo a la solicitud de autorización de construcción, interrumpido ese mismo año por una comunicación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico sin ninguna argumentación técnica, como así figura en el informe de ese año del Consejo de Seguridad Nuclear. Y no hay mención alguna en los informes posteriores de 2019 y 2020. Nos gustaría, es la pregunta que hago a los parlamentarios, conocer cómo una labor elaborada por un cuerpo técnico de la Administración Central no ha tenido ninguna explicación por parte del Ministerio. Eso es lo que yo comenté. Yendo, digamos, al proyecto del ATC, que es lo que yo me voy a centrar un poco más, el proyecto tiene tres partes. El ATC propiamente dicho, el centro tecnológico y un parque empresarial. El ATC, como se ve en la figura, es una instalación que tiene varias zonas, una zona de recepción de los elementos combustibles procedentes o los contenedores procedentes de las distintas centrales, una zona de preparación, una zona de recarga, una zona de encapsulamiento y luego la zona propiamente de almacenamiento en bóveda, y todo ello, como vemos, lo veremos con un poco más de detalle, está formado fundamentalmente por una serie de barreras que ahora comentaré. Estas son las barreras, es el alineamiento mediante barreras múltiples, de tal manera que primeramente tenemos una cápsula, luego tenemos un almacenamiento en un contenedor y luego hay un tubo de almacenamiento que se introduce dentro de esas bóvedas. Aquí vemos un detalle, hay dos zonas, uno para aquellos residuos que generan calor, que son fundamentalmente los que proceden desde el combustible irradiado, y luego otra zona que son residuos no generadores de calor, pero que, como ha dicho el profesor Gallego, no son elementos que tengan que almacenarse en el cabril, porque tienen, digamos, unas características que, sobre todo su caracterización, impiden que se almacenen allí. Hay una chimenea que en la zona de generación de calor va a ventilar todo ese calor que se genera, que en el tiempo va disminuyendo, sobre todo porque el calor residual va disminuyendo a medida que va disminuyendo la actividad de los elementos combustibles. Es una refrigeración pasiva por circulación natural de aire y no tiene ningún, digamos, contacto con el combustible, solamente con la parte externa y prácticamente es un aire completamente limpio siempre. En cualquier caso, siempre hay medidores para detectar cualquier fallo que se pudiera producir. El blindaje de los muros, como vemos ahí, externo, es hormigón armado de aproximadamente 1,5 metros de espesor. El sistema siempre es el de barreras múltiples, es decir, primeramente tenemos una primera barrera que es el combustible, una cápsula, un tubo de almacenamiento y una estructura de hormigón. Aquí vemos varios ejemplos en distintos sitios. Ahora mencionaré el de Havant de Holanda, pero también hay en Francia y en el Reino Unido. La instalación de referencia es la de Havant en Holanda. No es del mismo tamaño que la que está prevista del ATC, en primer lugar porque el parque de centrales nucleares de Holanda es mucho menor que el de España y entonces es una instalación mucho más pequeña, pero sí quiero referir que uno de los directores generales del COBRA, que es la empresa pública equivalente a Enresa,
en su momento dijo que la instalación de Jabo es el sitio más seguro de Holanda. Yo creo que es una buena frase que viene, digamos, de un representante de una instalación equivalente a Enresa. Lleva funcionando desde el año 2003, o sea que ya va a hacer prácticamente 20 años que lleva funcionando. En una de las figuras vemos el edificio, es un edificio normal, es decir, que no afecta para nada en el entorno, por tanto, toda aquella economía que exista en el entorno agrícola, ganadera o del tipo que sea, no le afecta en absoluto. Y luego está pues en una zona, como vemos ahí, una zona de alguna de las centrales, o sea, realmente, y además está cerca del mar, con lo cual ese edificio está garantizado a posibles inundaciones. Otras cosas porque Holanda está casi siempre un poco más bajo que el nivel del mar. Pero en cualquier caso, yo quiero hacer referencia que el ATC no sería el único o el primero, O sea, sería una instalación que está basada fundamentalmente en algo que ya existe y que lleva casi 20 años funcionando sin ningún tipo de incidencia. Bueno, eso en cuanto al ATC, que es donde realmente va a estar toda la parte considerada de, le llamamos residuo, pero en definitiva es un combustible activo, es un combustible que todavía tiene, digamos, un potencial energético e inclusive un potencial económico, pero no voy a entrar en ese tema. El centro tecnológico es, sin lugar a dudas, una gran oportunidad para la investigación y el desarrollo tecnológico de la comunidad, del país y también con una proyección hacia internacional, teniendo en cuenta que hay muchos países que están desarrollando combustibles avanzados y quieren saber exactamente cuál ha sido el comportamiento que va teniendo el combustible durante muchos años de irradiación. Y eso va a dar lugar a la construcción de una serie de laboratorios, por supuesto. Tengo aquí una serie de elementos que esto no sé si serán antinucleares, no lo quiero decir, pero bueno, en cualquier caso. Sí, estamos. Hay una serie de laboratorios que van a estar centralizados en combustible irradiado, por supuesto, como punto central, laboratorios de química avanzada y de medio ambiente. O sea que, en definitiva, se va a vigilar todo ese tipo de cosas. Y también hay una serie de laboratorios, porque muchas de estas cosas hay que tratarlas a control y, por tanto, la robótica aquí tiene una gran importancia y todo aquel desarrollo de prototipos industriales que estén relacionados con ellos. No voy a entrar, puesto que el análisis de materiales es una de las cosas más importantes que se está trabajando en los reactores avanzados y en los reactores de generación 4. Y luego tener un gran potencial de análisis y modelización. Por tanto, eso nos va a permitir estudiar muchas cosas, pero fundamentalmente el comportamiento que ha tenido el combustible irradiado, el comportamiento de las barreras y, por tanto, cuál va a ser la interacción de estos a largo plazo, el análisis de materiales para un tema que yo empecé a trabajar prácticamente en los años 80, que es el de transmutación, es decir, es la eliminación del combustible irradiado generando calor y generando también la eliminación de esos Bien, como decía, este análisis de materiales importante, tanto de vaina, combustibles avanzados y, sobre todo, este combustible, la posible recuperación para generaciones de generación 4, los reactores pequeños o Small Modular Reactor y reactores avanzados. Este gran centro tecnológico, como digo, sería un centro de referencia para disponer, además, de un vivero de empresas que atraería investigadores nacionales y extranjeros, empresas nacionales y extranjeras, dando un gran impulso a la I+D del país, de la que estamos muy necesitados, ya que somos uno de los países de la zona euro que menos invertimos en I+D.
Con respecto al parque empresarial, respecto al parque empresarial, que estaría obviamente también ocupando unas cuantas hectáreas en torno al ATC, permite que estos avances que se realizarían en el centro tecnológico se trasladaran a la sociedad, al tejido empresarial de la zona, del país, y a través de esa colaboración con centros de investigación, como es el CIEMAT, y con universidades. Y, por supuesto, la importancia que tiene la creación de un vivero de empresas. Bueno, yo creo que la inversión en su momento rondaba los 700 millones de euros, y la empleabilidad durante la construcción sería de unos 300 trabajadores al día, con picos de aproximadamente 500 trabajadores. El centro tecnológico multiplicaría estos datos con una continuidad en el tiempo, y además la atracción de empresas y la multiplicación económica que supone para la zona. Bueno, solamente un pequeño comentario del 7º Plan General de Residuos Radiactivos, aunque de alguna manera aparece el ATC, pero aparecen también varios ATDs. De forma personal, creo que esta decisión no es una solución sostenible, a diferencia de la que estaba programada en el 6º Programa Marco, en el 6º Plan de Residuos Radiactivos, ya que va en contra de la seguridad nuclear, la seguridad física y en la falta de un control centralizado, como ha comentado también el profesor Gallego. Es decir, hay un refrán español que casa con muchas puertas, difícil de guardar. Es decir, que en definitiva el tener todo en un sitio es mucho más seguro, más económico, y por tanto un sitio de referencia donde además puede haber instalaciones que van a permitir analizar esos contenedores y saber exactamente todo justamente en un único lugar. Eliminar la creación del centro tecnológico y de las múltiples ventajas que he comentado para la zona, para la región, para el país, para las empresas, para tener técnicos altamente cualificados en la zona, también administrativos cualificados, y para la economía de la comunidad supone una falta de conocimiento de lo que supone una instalación de estas características, y sobre todo por lo que realmente se puede exportar hacia el exterior de conocimiento y de patentes. Y ya como punto final, reflexiones finales, creo que he comentado al principio, lo vuelvo a decir, este proyecto nació con un unánime consenso por parte de este ayuntamiento, la Junta de Castilla-La Mancha de su momento y del Gobierno de España. Se estableció un procedimiento correcto, como hemos comentado, transparente, seguido por un grupo de expertos y con criterios elaborados por esa comisión interministerial. Dispone además de un informe favorable del organismo regulador, del Consejo de Seguridad Nuclear, y es un proyecto que concentra todos los residuos radiactivos de alta actividad en un único emplazamiento de forma temporal, que no impide otras acciones definitivas a posteriori y que deja la puerta abierta a poder recuperar el combustible para generar energía en los reactores que ahora mismo se están construyendo y los que se pueden construir en las próximas décadas. Y el ATC como instalación única es la mejor de las soluciones a medio plazo, la menos costosa y, desde luego, la que tiene más garantías de seguridad. Por supuesto, actualmente los residuos radiactivos están perfectamente controlados con los máximos niveles de seguridad, pero el ATC es urgentemente necesario. Es urgente su aprobación, su construcción y su puesta en operación, por las razones que he dado. Permite mayor garantía de seguridad nuclear y de control que la propuesta que hay en el 7º Programa Marco de los ATDs. En lo expuesto se contempla que realmente, frente a algunos comentarios en contra,
Existen muchas soluciones tecnológicas para controlar los residuos radiactivos. Una instalación única como esta permite albergar estos residuos durante más de 60 años y a largo plazo pensar si es necesaria una instalación definitiva. Y nada más, muchísimas gracias y perdonen que no ha sido por hablar alto, sino que se me ha metido un mosca. Muchas gracias, Emilio. A continuación, escucharemos a Carolina Anert Iglesias. Carolina es catedrática emérita de Ingeniería Nuclear en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctora en Ciencias Físicas, diplomada en Ingeniería Nuclear y especializada en el diseño de reactores nucleares de fisión en News Corporation, Estados Unidos. Comenzó su carrera investigadora en 1970 en la Junta de Energía Nuclear, en la División de Física de Reactores, donde empezó con el trabajo investigador sobre métodos de cálculo del núcleo de reactores PWR. Después de casi 20 años en la Junta de Energía Nuclear, se incorporó como profesora titular de Ingeniería Nuclear a la Universidad Politécnica de Madrid y después como catedrática. Es la primera mujer que consiguió esta categoría docente en el área de la ingeniería nuclear de nuestro país y la primera mujer catedrática en la historia de la Escuela de Ingenieros Navales. Ha sido directora del Departamento de Ingeniería Nuclear de esta universidad y del Grupo de Investigación Ciencia y Tecnología de Sistemas Avanzados de Fisión Nuclear. Carolina es coautora del sistema SEANAP, Sistema Español de Análisis de Núcleos de Agua a Presión, que ha sido usado en varias centrales nucleares españolas para el seguimiento de la operación y planificación de las maniobras operacionales. Ha sido delegada española en el Nuclear Sciences Committee de la OCDE y consultora de la Organización Internacional de Energía Atómica y de la Agencia de Energía Nuclear. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de varios proyectos europeos para la simulación de la física del núcleo de reactores nucleares y evaluadora de los Joint Research Center of Euratom. Ha sido presidenta de WIN Spain, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Nuclear Española y miembro del High Scientific Council de la Sociedad Nuclear Española y del Executive Committee de WIN Global. Ha publicado más de 60 artículos en revistas de prestigio en su área, ha presentado más de 30 ponencias en congresos internacionales y 60 en nacionales y ha dirigido varias tesis doctorales. En 2019 recibió el premio Carlos Sánchez del Río de la Sociedad Nuclear Española por su aportación técnica en pro del uso pacífico de la energía nuclear. Así que te escuchamos, Carolina. Sí. Bueno, buenos días. Estoy encantada de estar aquí y poder dar mi opinión sobre esta instalación. Nos han explicado ya estos colegas cómo ha sido el proceso de licenciamiento y de autorización de la instalación, en qué consiste la instalación. Entonces yo voy a hacer primero una pequeña introducción del contexto de la energía nuclear en este momento. Y luego daré mi opinión sobre las ventajas que ofrece el ATC frente a tener 7 emplazamientos en 7 emplazamientos distintos. Entonces, sobre la situación actual de la energía nuclear, actualmente ya nadie tiene duda de que estamos en una situación de cambio climático. Hay que limitar las emisiones de CO2 lo más posible. Al mismo tiempo tenemos una crisis energética global agravada con la guerra de Ucrania actualmente. La mejor política energética en este momento se ha visto es el autoabastecimiento y independencia del exterior. Factores muy importantes. Entonces, ¿qué energías tenemos? La verdad es que en España tenemos un mix energético en ese sentido bastante bueno, porque está muy diversificado. Tenemos renovables, solar, eólica, hidráulica, pero no son predecibles ni programables. Es decir, a la hora de hacer una mezcla de con qué nos vamos a abastecer al día siguiente, por ejemplo, o a la hora siguiente, no es predecible. Entonces necesitamos tener una energía de base. Energías de base que son o carbón, o gas, o nuclear, o importar energía eléctrica.
Si miramos esas, la única que no emite CO2 es la nuclear. Carbón y gas emiten CO2, el gas menos, pero las dos. Y la electricidad hay que comprarla, y el carbón y el gas también. De manera que, si queremos autoabastecernos y ser independientes y no emitir CO2, ahí no tenemos más que la nuclear como energía de base. Bueno, renovables más nuclear es una buena mezcla, donde se complementan entre sí. Esto como idea general. ¿Qué tenemos en España? Actualmente tenemos 7 centrales nucleares funcionando con un calendario pactado de cierre, que la primera se cerraría en el 27 y la última Trillo en el 35. Eso es revisable si se ve la necesidad, y es muy probable que cuando llegue, se vayan avanzando en esas circunstancias que tenemos actuales, se vea la conveniencia de extender la vida de estas centrales. Bueno, si eso sucediera, necesitaríamos más emplazamiento, más espacio para almacenar el combustible irradiado. Bueno, se pueden ampliar los ATIs de cada central dentro de un límite, pero son instalaciones que no son las óptimas, como vamos a ver luego y han dicho también mis compañeros. En cualquier caso, si no se extendiera la vida de las centrales y se quedara como tal, hay que desmantelarlas, y para desmantelarlas también hay que tener almacenamientos correctos, de la parte de combustible irradiado y del resto de materiales que están activados. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos el ATC, como ya han mencionado, que podía llevar ya, en el peor de los casos, 5 años funcionando. Tiempo que se ha perdido sin avanzar en ello. Resulta que actualmente no hay, como han mencionado, ningún impedimento ni legal ni técnico para que no se active el procedimiento. Entonces, a ver, aquí, como funcionarios que somos, creo que estamos en la obligación de dar nuestra opinión y de decir cuáles son estas ventajas que ofrece el ATC frente a la situación actual, de tener en cada central un almacenamiento. Entonces, bueno, por el tema de independencia, aquí yo quería un poco comentar el caso que ha hecho Alemania. Alemania ha cerrado centrales nucleares y resulta que ahora se encuentra que tiene que importar gas de Rusia. Eso lo estamos hablando todos los días, ahora mismo en las noticias. No podemos independizarnos de Rusia, sobre todo porque Alemania y otros países necesitan el gas ruso para seguir adelante. Y resulta que Alemania, si miramos las emisiones de CO2, yo lo hago cada día. Hay una aplicación que se llama Electricity Map, donde tú ves cada país en cada momento qué emisión de CO2 tiene. Y ves que Alemania está por encima de la media, porque está quemando carbón y está quemando gas. Bueno, eso para que nos hagamos una idea de lo que sería caso de que decidiéramos cerrar las centrales. Que no es la idea, vamos, hay un calendario pactado como mínimo, pero que eso se podría extender. Vale, ahora ya pasando a las ventajas del ATC frente a los 7 ATDs que tenemos en el momento actual. La seguridad física, es mucho mejor proteger un único emplazamiento y vigilar un único emplazamiento que 7 dispersos. Las garantías tecnológicas que ofrece el ATC, ya nos han mencionado, con unos materiales de blindaje que están sobredimensionados, que lleva ya una instalación similar operando en Holanda desde hace 20 años, instalación que se ha tomado como referencia. La protección radiológica de la zona, el Consejo de Seguridad Nuclear emitió el informe favorable de todo eso. Impone un límite a la radiación que se podría percibir en el ambiente, que está 1/20ª parte por debajo de la radiación del fondo natural, y el Consejo de Seguridad Nuclear, en sus funciones, es vigilar eso. Es decir, estaría a cada momento vigilando la radiación que se emite, que nunca va a ser, como hemos dicho, por encima del límite que se pone por diseño. El procedimiento de selección, ya han dicho, se presentaron 11 candidatos voluntarios. De esos se seleccionaron 8 que cumplían los requisitos y de esos 8, 4
quedaron los primeros lugares, entre los que estaba Villar de Cañas. Luego el Consejo Auxiliar Nuclear evaluó ya con todo detalle, se hizo todo el estudio de ingeniería con mucho trabajo técnico, de mucha gente detrás, muchos años de trabajo, tiene todos los parabienes, de la parte técnica, de la parte reguladora. Luego, el centro tecnológico asociado que llevaría un centro de I+D, también donde va a ser también puntero en el sentido de poder analizar el comportamiento de combustible irradiado y de los materiales de blindaje, con capacidad también de poder hacer mantenimiento de lo que haya instalado, ofreciendo durante la obra, por supuesto, muchos puestos como se ha mencionado, pero luego empleo permanente cualificado. Yo lo que he visto mínimo es durante la operación, sea como de 90 personas, de técnicos, la parte del ATC y la del centro tecnológico más de 30 personas, de empleo cualificado fijo. Acuerdos con organizaciones internacionales, con universidades, es un centro de investigación donde habría gente que vendría a hacer trabajos. Luego, es la mejor solución económica, tener un único emplazamiento, eso está evaluado, la diferencia entre el coste de una única instalación, incluso incluyendo su centro tecnológico. Luego, vivero de empresas, también se ha mencionado, un parque tecnológico. Y luego, bueno, el evitar el impacto radiactivo, como he dicho, está sobredimensionado, lleva 2 metros de material de blindaje, de allí no se escapa nada, ni la radiación beta, ni la gamma, ni las alfas, ni los neutrones. Entonces es totalmente seguro. De hecho, los ATIs ahora mismo, los ATDs que están en cada central, los elementos combustibles están en contenedores y se está vigilando la radiación en continuo. Los ayuntamientos próximos a esos emplazamientos ofrecen el que aquello siga y que aumente su tamaño, es decir, que no ven ningún riesgo en ello, y esto aún va a ser más seguro, tiene aún unas barreras físicas de mayor dimensión. Entonces, como he dicho, no hay ningún impedimento legal ni técnico. Es el momento, con este 7º plan, de retomar el asunto y resolver de una vez por todas esto que lleva muchos años ya de trabajo, de propuesta, que ha sido evaluado con muchos comités, entre los que ha estado el profesor Gallego, que ha mencionado, el Consejo Superior Nuclear, que tenemos aquí al consejero que ahora hablará, tiene el punto de vista positivo también del Consejo Superior Nuclear. No hay ningún impedimento razonado que impida el que esa instalación se haga y que sea lo mejor para la zona, por supuesto, pero también como política de Estado. Y bueno, lo que he dicho, yo creo que nos encontramos todos en la obligación de expresarlo como funcionarios que somos y de que tomen en cuenta claramente la administración local, la autonómica y la estatal deberían claramente apoyarlo. No hay nada por lo que se pueda uno oponer de forma razonada a esto. Entonces, nada, esta es mi opinión. Muchas gracias, Carolina. Muy claro. A continuación escucharemos por videoconferencia, en una intervención previamente preparada, a Fernando Legarda Ibáñez. El señor Legarda es doctor en Ingeniero Industrial desde 1982 y catedrático de universidad en el área de Ingeniería Nuclear desde 1992. Tiene 5 sexenios de investigación reconocidos. Desde el comienzo de su actividad universitaria, centró su actividad en el ámbito de la generación nuclear de energía y más específicamente en el aspecto del impacto radiológico ambiental. Empecé en este tema, dice, precisamente por la construcción de una central nuclear en las cercanías de Bilbao, que más tarde se malograría.
Desde entonces ha trabajado en ese tema y en alguno más relacionado con él, como ese de la seguridad nuclear, impulsado por el accidente de la isla de las 3 millas en Estados Unidos y los desarrollos que, centrados en el informe Rasmussen, siguieron el suceso. En el ámbito académico, inició y puso en marcha el máster en Ingeniería Energética Sostenible como presidente de la Comisión Académica, así como el máster en Ingeniería Física y el programa de doctorado en Ingeniería Física en ambos como presidente de la Comisión Académica, actividad que hoy realiza. Inició, junto al doctor Tello, el doctor Albizu y el doctor Goiriena de Gandarias, la instalación de una fuente de neutrones por espalación en Bilbao. En el momento actual es miembro de la SERP y de la Sociedad Nuclear Española, de CEIDEN, de la International Union of Radiology y miembro del primer Consejo Gestor, en representación de su universidad, de la Asociación PEPRI, impulsada por el Consejo de Seguridad Nuclear y la SERP, para impulsar la investigación en el ámbito de la protección radiológica a nivel nacional y europeo. Ha sido miembro de la Comisión de Investigación y del Consejo Permanente de la Escuela de Máster y Doctorado de su universidad. Así que le escuchamos. Buenos días a todos. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores de esta reunión por darme la oportunidad de expresar mi opinión sobre la situación del ATC. Bueno, estamos muy familiarizados con este acrónimo del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado, de residuos radiactivos de alta actividad y residuos también radiactivos especiales. En estos momentos de la fase de información pública del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, plan de vital importancia para el futuro del sector nuclear, sea este el que fuere. Mi nombre es Fernando Legarda y soy catedrático de Ingeniería Nuclear en la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco, situada en Bilbao. Sin más prolegómenos y con objeto de ser breve, podríamos introducirnos en el tema señalando que en España ya se decidió que la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos de alta actividad se haría a través del Almacén Temporal Centralizado, ATC. Se decía, un ATC reduce el número de instalaciones de almacenamiento de combustible gastado, residuos de alta actividad y residuos de media actividad en España, y consecuentemente el de emplazamientos nucleares dispersos por la geografía española, con la consiguiente disminución de los riesgos y servidumbres asociados a este tipo de instalaciones. Esta reducción sería más significativa con el paso del tiempo y es particularmente importante en el caso de la seguridad física de la instalación. Obviamente resulta más sencillo proteger una instalación que varias distribuidas por toda la geografía del país. Además, se seleccionó un emplazamiento de una manera tan ecuánime que resultó ejemplar en nuestro país. Este emplazamiento recibió el correspondiente informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear a la solicitud de autorización de emplazamiento en el verano del año 2015 y estaba a punto de terminarse la evaluación de la solicitud de autorización de construcción por la autoridad competente, el Consejo de Seguridad Nuclear nuevamente, cuando llegó en el verano del año 2018 la orden del Gobierno de detener esa evaluación sin ninguna explicación o razón plausible. Podríamos estar ya trasladando residuos al ATC cuando nos encontramos con un plan general de residuos que pretende desandar el camino andado sin ninguna razón para ello. No tiene ningún sentido ni técnico, ni económico, ni social no terminar la evaluación de la solicitud de autorización de construcción de un proyecto cuyo emplazamiento ha sido aprobado y en el que se han invertido además cantidades ingentes de esfuerzo, tiempo y dinero y cuya paralización además está costando mucho dinero al país. Termínese, corríjase lo que sea necesario y si hay algo que lo requiere e iníciese su construcción a marchas forzadas. El inicio de la construcción podría dar lugar al traslado de contenedores al ATC, al parque de almacenamiento, en un plazo breve, 1 o 2 años, lo que permitiría aliviar los ATIs de las diferentes centrales en operación y desmantelamiento y poner a buen recaudo los residuos. Un poco más tarde podrían traerse los residuos especiales almacenados en Francia.
Adicionalmente, el centro tecnológico asociado al almacén permitiría una deseable disponibilidad de infraestructuras de investigación que catapultaría las capacidades y conocimientos de nuestro país en el escenario internacional, en sintonía con la nota de posición de la Sociedad Nuclear Española. La sociedad manifestó a finales del año pasado, 2021, la necesidad de infraestructuras de investigación en el contexto del sector nuclear para dar soporte a la exitosa y fructífera actividad empresarial española en el escenario internacional. Sin ellas estamos a merced de nuestros competidores. Así pues, mi propuesta es la de modificar el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos para incluir en él la construcción y operación del ATC considerado en su momento, el de Villar de Cañas. Sin más que añadir y deseándoles un fructífero día, me despido. Hasta pronto en el ATC. Bueno, pues con la intervención de Fernando Lagarda terminamos el turno de intervenciones de los ponentes y abrimos el turno de las preguntas. Si alguien tiene alguna cuestión, alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario o alguna posición a favor, en contra, o que pueda defenderse técnicamente, es el momento para hablar. Y después escucharemos a Javier Díez. ¿Alguien quiere decir algo? Si no, me arranco yo, ¿eh? Bueno, accidentes pueden ser considerados en el momento de la recepción del combustible, digamos un mal manejo correspondiente, y luego en la introducción correspondiente en las bóvedas. Con respecto, y digamos un poco pero todo ello sería una incidencia que ocasionaría solamente un manejo interno, pero que no produciría ningún efecto externo. O sea, estamos hablando del ATC, es decir, lo que pudiera pasar antes de llegar es otra cuestión, pero todos los contenedores de los ATIS están asegurados contra incendios, contra caídas del medio de transporte, inclusive en trenes, y caídas desde una cierta altura. Es decir, están garantizados. Hay ejemplos, hay vídeos donde se ven exactamente, no solamente, sobre todo internacionalmente, algunos de los que están licenciados, y solamente podría ser una parte interna en el manejo interno, que prácticamente sería un efecto, no le llamaríamos accidente severo, sería un accidente de menor importancia, y luego ya prácticamente una vez que están las bóvedas no tendríamos ningún otro tipo de accidente que haya que considerar, porque el análisis de su criticidad está garantizado, es decir, el que realmente no haya un accidente de reactividad, las distancias correspondientes en el proyecto de cómo localizar o el acercamiento entre los distintos elementos garantiza la subcriticidad. Y además estamos ante un medio que realmente no es un medio acuoso, es solamente refrigeración por aire, por lo menos en la parte correspondiente de esa parte del edificio que tiene una refrigeración pasiva. O sea que esa sería un poco sin haber entrado en otros detalles de cómo en el informe correspondiente luego hay que hacer un informe del proyecto o una evaluación, pero eso lo puede decir mejor el consejero que conoce todos los procesos, pero en la evaluación de construcción y emplazamiento lo que se analiza fundamentalmente es el efecto medioambiental y luego el efecto geológico del terreno.
lo que he entendido. Y aparte de eso, uno entiende que efectivamente todas las medidas de seguridad son estrictas desde el momento en que se diseña el proyecto, se estudia. Yo querría saber en qué momento del procedimiento algunas de las medidas de seguridad pues dicen, bueno, esto total no merece la pena, ¿no? O esto es una tontería, o esto hay que hacer. Me refiero, por ejemplo, al terreno. Hay serias dudas sobre la idoneidad del terreno en Villar de Cañas, sobre la gasificación del suelo y sobre incluso la falta de transparencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear en el Parlamento cuando informaba al respecto. Yo creo que es una duda razonable y que entiendo que me gustaría saber en qué momento estas cosas no son tan importantes. ¿Contesto yo? Bueno, yo creo que en los temas de seguridad nuclear nunca hablamos, esto no es importante, esto no es importante, todo es importante, es decir, podría traer aquí a muchos alumnos y lo primero que les digo siempre en mis clases, o les decía, porque ahora mi universidad no me deja dar muchas clases o no me deja dar casi ninguna, pero en definitiva lo primero que les decía era la seguridad nuclear es lo más importante y es muy serio, ¿eh? Y además tenemos un organismo regulador que controla todo ese tipo de aspectos y tiene la legitimidad y las bases para poner, digamos, bueno, multas o llamémosle, digamos, penalizaciones. Como ha dicho el profesor Gallego, en ese informe, del Consejo, había algunas cuestiones que se deberían de considerar, ¿eh? Y, por tanto, esas consideraciones, si se tienen que considerar y el proyecto va adelante, no un ATC en otro sitio, sino que estamos acostumbrados a que si se ha aprobado una cosa, se haga en el sitio donde se considere. Y si se han puesto una serie de condicionado, que siempre hay en todos los informes, o en casi todos los informes del Consejo de Seguridad Nuclear, hay que cumplirlo, ¿eh? No se puede decir, vamos a dejarlo, ¿eh? Si hay que poner más cimentación, si hay que poner más losa de cimentación, o hay que hacer alguna cata adicional de profundidad, hay que tener en cuenta que es una instalación de superficie. No es lo mismo que una GP, es una instalación de superficie. Y si se ha hecho un análisis de terremotos, de inundaciones, y hay que hacer algo más desde el punto de vista geológico y poner algo más de obra correspondiente para garantizar la seguridad, hay que hacerlo, o sea, sin ninguna duda. O sea, no, perdone que le diga, pero no comparto eso de decir, vamos a dejarlo, ¿eh? Es lo que se aprecia, los que tenemos dudas sobre la idoneidad o sobre el procedimiento llevado a cabo, entendemos que ha habido una gran componente de politización desde el principio, la criticamos, entendemos que el nombramiento de Gil Ortega al frente de la empresa estaba destinado a eliminar precisamente dudas y procedimientos. El informe geológico no terminaba de ser determinante y creemos que, a pesar de, yo comprendo que ustedes hablan con conocimiento de causa y dicen que es absurdo tener dudas, pues no sería absurdo, pero manifiesto algunas dudas, sobre todo por el procedimiento. Bien, yo para completar lo que ha dicho el profesor Emilio Mínguez y han dicho los otros catedráticos, sobre esto que está preguntando, le diría que, y así también un poco ligado a lo que ha preguntado su anterior compañero, este ATC que se ha diseñado para Villar de Cañas está también pensado para soportar un terremoto. Pero no un terremoto cualquiera, sino un terremotazo, ¿eh? Un terremotazo, ¿eh? Por lo tanto, si hay un terremoto se caerán todas las casas de Villar de Cañas y el ATC se mantendrá intacto. Y eso se hace a base de mucho hormigón y mucho hierro. Y además está también como otro escenario de accidente que un avión choca contra el ATC. Pero no un avión, un avionazo, ¿eh? Que puede chocar un avionazo contra el ATC y no le pasa nada. Y eso se hace a base de hormigón y hierro. A la que haces eso, ya de paso estás protegiendo de que, aunque sea más débil el suelo, con esa cantidad de hierro y hormigón que has metido para aguantar el terremotazo y el avionazo, pues soportas el terreno.
Entonces, el terreno que hay es el que hay, pero se ha diseñado a base de meterle hormigón y hierro para aguantar ese terreno. Por lo tanto, eso está solucionado. Y el Consejo Nacional Nuclear en 2015, como han dicho mis compañeros catedráticos, lo aprobó y por lo tanto ese tema ya está aprobado y se ha declarado idóneo en emplazamiento. ¿De acuerdo? La seguridad hay que estar siempre vigilándola. Existen inspectores del Consejo Nacional Nuclear en cada central nuclear. Si hay un reactor hay 2 inspectores y si hay 2 reactores en emplazamiento hay 3 que están permanentemente inspeccionando para que nadie se relaje, ¿vale? Y luego, como ha dicho la profesora Carolina Anner, se hacen los planes de vigilancia radiológica ambiental donde continuamente se mide el contenido de radiactividad por si pasase algo en el agua, en la leche, en la carne de cordero, de vacuno, en las aves, para ver que lo que se mide es radiación natural. De hecho, se hace el programa preoperacional, que el programa preoperacional se está haciendo ya. Ya se está mirando cuál es el contenido de radiactividad en las aguas de Villar de Cañas, en la carne, para comprobar que el programa operacional y el preoperacional da lo mismo. Por lo tanto, que lleva 5 años funcionando la ATC y el contenido de radiactividad que hay en el agua es el mismo que había antes, porque tienen que saber que en esta agua hay radiactividad, que en este aire hay radiactividad, que en la carne hay radiactividad. La idea es, después de 5 años de estar funcionando la ATC, la radiactividad que habrá en el agua pues será la misma. Y eso se está, por lo tanto, no hay que relajarse jamás, no hay que relajarse, hay que estar permanentemente haciendo una vigilancia para que nadie se relaje. Es importante lo que ha comentado, último que ha comentado, de que realmente se esté haciendo ya una vigilancia pre-construcción o preoperacional para saber exactamente cuál es el estado de la radiactividad natural que tenemos o de otras cuestiones que pudiera haber, para ver después cuál es el impacto que tiene esa instalación sobre el medio ambiente. O sea, yo creo que eso que a mí me consta que no se hace en ningún otro tipo de instalaciones, y en este caso, que es una instalación donde en principio se va a hacer una construcción, independientemente de que luego se va a meter elementos radiactivos, se haga ese análisis previo. Eso quiere decir que realmente, como ha dicho mi compañero el profesor Díaz, pues en definitiva es que no se relaja nunca nada. O sea que luego ya si ha habido alguna cuestión de otro tipo, yo ahí ya sí que no entro. Yo siempre he estado en la universidad. Sí, no sé si funciona. Tal cual. No, hace muy bien manifestar sus dudas, es el momento, desde luego. Si podemos contestar algo, encantados. Desde luego, el estudio geológico, al analizar un emplazamiento, es casi de lo primero que se hace. Al seleccionar un lugar, estudiar las características geológicas del sitio, potencial sísmico si lo hubiera, filtraciones de agua, bueno, eso entra en lo primero. Si el Consejo Nacional Nuclear no ha encontrado problemas en ello, es porque ha visto que es correcto. Si disponía de 14 emplazamientos y Villar de Cañas lo ha encontrado adecuado, es porque lo es. En cualquier caso, es cuestión de meter, si hubiera algún tema, más cimientos, más hormigón, más estructura, es decir, es solventable. Eso es solventable. No tiene ningún problema. Es soluble todo eso. Yo quisiera decir una cosa. España es de los pocos países que tiene operativo durante un cierto tiempo un almacenamiento de residuos de media y baja actividad, que es el Cabril. El Cabril ha sido un referente para muchos países de cómo realmente se llegó a construir, cómo se sigue operando, cómo es el mantenimiento para el control de aguas, el control de la zona, el control medioambiental. Yo creo que eso es un referente. Eso nos da una garantía de que realmente sabemos hacer las cosas bien. Y por tanto, no me cabe ninguna duda, como le decía yo el otro día a un periodista, ayer, a uno de los periodistas que me entrevistó,
yo no tengo ninguna duda de que me vendría a vivir a Villar de Cañas, al lado del ATC, sin ningún tipo de problema. Creo que los que vayan a construir se van a asegurar, y además el control que realmente ha comentado el consejero va a ser absolutamente... hay un cuerpo técnico que realmente tiene todas las garantías, digamos, del control que realmente se hace. Ahora que el profesor Emilio Mínguez ha dicho esto del Cabril, que es el almacén de residuos reactivos que tiene España y que lleva 25 años funcionando para residuos de muy baja y media actividad, ¿no? Y que ha sido respetuoso con el medio ambiente, fíjense si hay transparencia, antes que hablábamos de transparencia, que cualquiera de ustedes y cualquier ciudadano del mundo se conecta a la página web del Consejo de Seguridad Nuclear y podrá ver el contenido de radiactividad que hay en el agua del entorno del Cabril, en la leche del entorno de Cabril, en la carne de vacuno, en los pájaros, en los peces, y se publica, porque se está haciendo en el Cabril, como se haría aquí, se hace el programa preoperacional de ver, porque hay radiactividad en todas partes, y la idea es, después de 25 años de funcionamiento de ese almacén de residuos reactivos de baja, media y alta actividad, ¿cómo ha cambiado? Y ustedes lo pueden comprobar. Y esto pasa con el almacén del Cabril y con todas las centrales nucleares españolas. Pueden mirar la radiactividad que hay en las centrales de Almaraz, en las de Tarragona, en las de Cofrentes. Hay una transparencia total. Yo antes de la pregunta, para terminar con la pregunta que hacía Javier, les voy a hacer una pregunta a los tres, muy sencilla. ¿Los terrenos elegidos para el ATC son malos desde el punto de vista técnico? A mí no me cabe ninguna duda, o sea, que los terrenos son buenos, o sea, no me cabe ninguna duda, o sea, yo me baso siempre en evidencias, y para mí la evidencia más importante es el análisis que hizo la comisión interministerial y luego que se haya evaluado por un organismo que es un organismo regulador que da información al Parlamento cuando realmente se le pide, con lo cual yo creo que estamos en manos de un control característico y, por tanto, no tengo ninguna duda. O sea, yo no he venido a inspeccionar el terreno a ver cómo es, pero yo no tengo ninguna duda. O sea que... Sí, bueno, sí. Si tienes un terreno con riesgo de carstificación y un terreno que no tienes, eliges el que tiene riesgo de carstificación sabiendo que además tienes que ampliar el presupuesto para evitar el riesgo de carstificación, o vas al terreno que evita el problema desde el principio. No puedo contestarle yo a esa pregunta. Si es que te contesto yo, Javier. Si es que el terreno de Villar de Cañas no ha habido nadie que diga que no vale el terreno. No hay un informe, que no es un informe, es la opinión de un técnico que no participó, porque aquí ha habido 200 técnicos del Consejo, de Enresa, ha habido un estudio de caracterización del terreno, que habrá, pues si te digo que hay 3.000 agujeros, me quedo corto, desde 50 centímetros hasta 300 metros. Y en ese estudio de caracterización hay una nave ahí en el centro, en el ATC, donde cualquier persona puede mirar lo que hay en cualquier sitio, está todo colocado y todo bien. Y fue una opinión de un técnico que no participó. Esto es muy sencillo. Os voy a poner un ejemplo. El otro día jugó el Real Madrid contra no sé qué equipo y en el último minuto metió 2 goles. Bueno, ganó el Real Madrid. Pues tú imagínate que el martes un árbitro va a la tele y dice que no vale, que eso no vale. No, pues hombre, si tú no estabas, ni eras árbitro, ni estabas en el bar, ni las líneas, ¿tú qué pintas aquí? Pues es lo mismo. Hubo un técnico que dio su opinión. Enresa le contestó su opinión, pues un tocho de folios así. Pero claro, solo se publicó el que sacaba él, que decía que él pensaba, Pero no hay ni un solo documento de ningún técnico que haya trabajado en el ATC que diga que los terrenos de Villar de Cañas son malos o tienen un problema ni pequeño ni grande, hasta la fecha. Opiniones, pues habrá muchas, y esa es una de ellas, pero técnicos, ninguno. Lo único que se puede abrir, un momento, es para que luego os lo enseñéis, no lo puedo hacer más grande. Esas son las 54 hectáreas del... son las 54 hectáreas de terreno
es la distribución de las instalaciones de la ATC. Aquí no lo, bueno, todos sois de campo, sabéis lo que son 54 hectáreas en tamaño, los edificios, el diseño, y veis que, bueno, esto es la parte no nuclear, de la que se entra. Este es el diseño, la ubicación de los edificios en los 54 hectáreas. Hay un detalle de cada edificio, lo que es la zona nuclear, la zona no nuclear. Todo este terreno, que es mucho, 54 hectáreas son muchos, aquí veis que hay una zona en la que no hay nada ubicado. Este terreno se ha ahora dado prácticamente metro a metro. El estudio geológico que se ha hecho, del que nosotros somos conscientes, porque además todos los testigos durante años están almacenados en el almacén de Enresa que hay dentro del vivero de empresas, demuestra que sí, ahí en esa esquina hay unos yesos, lo que nosotros llamamos blancares. Lo que en la zona sabemos que son blancares. De hecho, el terreno que era propiedad del ayuntamiento y que nos hubiera venido bien que se lo quedaran, se descartó por estar muy cerca del pueblo y por ser blancares. El resto del terreno, donde van los edificios nucleares, donde va el ATC, son en su mayor parte lutitas rojas, unas arcillas absolutamente idóneas para la construcción de estos edificios. Durante estos años hemos tenido que soportar que venga alguien que dice que es geólogo, de acuerdo, y es geólogo, y echa un vistazo detrás de la valla a los terrenos y ya decide que puede decirle a todo el mundo que esos terrenos no son idóneos. Esto lo voy a dejar aquí para que lo veáis después, todo el que quiera. Entonces, nosotros que vivimos aquí, que somos los que vamos a vivir al lado del ATC y que hemos seguido paso a paso todo esto, sabemos cómo el almacén de Enresa, que es muy grande, está lleno de los testigos y de los trabajos que se han realizado durante estos años. Ese terreno es idóneo, donde se va a construir. Y si tiene que llevar, aunque fuera 500.000 euros más de hormigón, quien ha consentido y ha provocado que el retraso en la construcción del almacén le cuesta a España 400 millones de euros más, pues creo que no está autorizado para decir cualquiera de los terrenos de cualquiera de los municipios tenía determinadas características técnicas y geológicas por las que hubiera habido adaptar el tipo de construcción que se hiciera a ese terreno. El ATC está diseñado para construirse en esos terrenos de Villar de Cañas, que son idóneos, ya lo ha determinado el Consejo de Seguridad Nuclear, y al final que por cuestiones políticas tengamos un retraso absurdo en una solución que es perfecta, pues bueno, pues no es muy justo decir lo de la castificación, lo hemos oído mucho, pero son 54 hectáreas, todas estas personas saben lo que son 54 hectáreas sobre el terreno y todo este terreno donde van las construcciones es perfecto y aquí hay unos blancares, unos yesos que no van a afectar en nada a la construcción, operación, funcionamiento y al ATC. Y además, en fin, tenemos un túnel bajo el Canal de la Mancha. Seguro que alguien dijo que si había una castificación debajo. Perdonad, pero sé que vosotros en cuestiones políticas no sé si lo habéis visto. Lo que quiero decir es que, bueno, ha habido muchos ingenieros de Enresa trabajando en el tema. Han hecho estudios de la zona, han hecho sondas, han analizado el estudio con detalle, el Consejo Nuclear igual. Es decir, hay todo un estudio muy profundo técnico. Que una persona emita una opinión que lo ha visto, como dice Carmen, desde la valla, sin profundizar en el tema, pues bueno, nos parece muy solvente frente a todo el trabajo que hay detrás de muchos técnicos y que se juegan su solvencia profesional, tanto en la empresa de residuos reactivos como en el organismo regulador. Es decir, frente a eso, la opinión que pueda tener una persona que no ha estado en el estudio del tema, pues bueno, no tiene ninguna validez. Yo, si se me permite, me gustaría añadir un detalle más. Pienso una cosa, cada
año y medio que pasa, una central nuclear necesita 2 contenedores para poner sus residuos radiactivos, y lo están haciendo. Cada contenedor vale 2 millones de euros. Por lo tanto, si hay 7 centrales nucleares, son 28 millones de euros que cada año se tiran a la basura por el retraso de no tener el ATC. Cada año se está tirando 28 millones de euros en la basura por no tener el ATC. Además, no se puede desmantelar alguna central nuclear como Garoña porque no está el ATC, entonces hay que ampliar los ATIs, hay que hacer cosas. Cada día de retraso del desmantelamiento de Garoña son 100.000 euros que van a la basura. Por tanto, cuidado, que por poner un poquito más de hormigón no pasa nada si conseguimos resolver esto lo antes posible. El retraso las pérdidas económicas que provoca el retraso es muchísimo más importante que echar más hormigón y tal. El 100% de la energía generada en Francia es de origen nuclear, o más o menos por ahí. Ellos son punteros a nivel internacional, tienen muchísimas centrales nucleares. ¿Qué política están llevando a cabo respecto a una instalación del ATC, o si tienen alguno en marcha, o qué están haciendo? En directo. Bueno, ellos los que están tienen ciclo cerrado de combustible, es decir, ellos reciclan el combustible. Tienen plantas de reprocesado donde separan los productos radiactivos, dejan el uranio por otro lado, reutilizan el uranio y el plutonio para fabricar el combustible, y lo que queda, que es un volumen menor, lo vitrifican y tienen un almacenamiento centralizado para esos vitrificados en la A. Entonces, Francia efectivamente tiene muchas centrales nucleares y muchos materiales irradiados, pero tiene una política distinta porque cierra el ciclo. Sí, por ahí una pregunta, pero bueno, con el tema de la seguridad, la verdad es que no tengo preguntas, porque yo creo que ha quedado todo muy claro. Y yo más bien, mi pregunta más bien está dirigida al uso de las capacidades de ese combustible en un futuro para su aprovechamiento. Se tardaría mucho el desarrollo, porque realmente la situación, la crisis que está teniendo Europa, la situación, el desarrollo energético que tiene este país, pues realmente necesitamos de energía para poder ser competitivos y poder funcionar. Me gustaría saber si está contemplado la posibilidad de evolucionar las centrales nucleares a la 4ª generación o quitarlas todas y tener que comprarle luego la energía a Francia. Esa es mi duda con el tema de la seguridad, que a mí realmente, o sea, teniendo varias centrales nucleares por aquí cerca, pues tampoco creo que esto sea, no es nada añadido, no es nada nuevo, ¿no? O sea, para mí eso no representa un problema, sino más bien la necesidad energética que tenemos, ¿no? No sé si entra dentro del contexto la pregunta. Gracias. Continuando con lo que ha dicho mi compañera Carol, efectivamente hay ciertos países, entre ellos Francia, Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, Corea, están cada vez más llegando o ampliando el concepto de economía circular, es decir, recuperar esa energía que hay en ese combustible, evitando el obtener recursos naturales, que todavía hay mucha cantidad de ellos. Y entonces hay muchos de los diseños de reactores que en este momento algunos están en fase de licenciamiento y otros ya están licenciados, permiten utilizar el combustible de minería más combustible de reelaboración del combustible irradiado o combustible gastado, como también se suele llamar. Eso permite sacar mucha más energía de ese combustible. Inclusive en algunos casos, por ejemplo en Canadá, están tratando de reutilizar ese combustible en un tipo de reactores que se llama de sales fundidas, con lo cual se va generando
el combustible y se va gastando el combustible produciendo energía. O sea que estamos en una fase importante que comentaba fundamentalmente por el Centro Tecnológico. El desarrollo que se puede llegar a hacer ahí es importante para exportar determinado conocimiento de cómo es el grado de, digamos, de la actividad o la composición de ese combustible después de haber estado funcionando durante una serie de años. Y también saber cuál es la energía que todavía queda para poder ser utilizada, aquí o donde sea. Hay proyectos a la vista para poder Ahí, en esta década, sino también... Sí, allá en construcción, construcción mucho y preocupación, ¿no? El de ciudadano. Sí, no, en primer lugar, lo que desde el punto de vista de nuestro país, lo más urgente es tener garantizado que las centrales que están en este momento previstas su cierre al límite del 2035, se alargue su operación porque va a ser necesaria. Va a ser absolutamente necesaria. No solamente va a ser, sino que es necesario. O sea, el estar generando la quinta parte de la energía eléctrica que consumimos con nuclear y compatibilizando con las energías renovables es la solución no solamente para España, sino para muchos países. El tema que antes se ha comentado de Alemania, pues bueno, un país que tenía una gran capacidad no solamente de generación nuclear y ahora pues nos dicen que tenemos que llegar al cambio climático y emisiones cero en el 2050 y ellos están siguiendo emitiendo carbono, con carbón y con gas. O sea que... Quedaban dos, pero bueno, pues acorta, por favor. Francia tiene un proyecto de fusión, EITER. Esto es una pregunta un poco a futuro, soy personal vuestro. China lo está llevando a cabo de forma secreta, tener energía a partir de la fusión. ¿Qué pasará si esa forma de obtener energía tiene éxito? ¿Qué pasará con la tecnología de la fisión, con todos estos proyectos de gestión de combustible gastado de la fisión? Y pongo un caso que no tiene nada que ver, porque Europa y Rusia son totalmente, las políticas eran distintas, pero Rusia, por ejemplo, tiene zonas abandonadas en medio de su país y tirando combustible ahí y haciéndolo, entre comillas, lo que ellos quieren. ¿Qué pasará si tienen éxito ese tipo de obtención de energías? No, eso, con lo de ahora. De cara al ATC no le impide absolutamente para nada, porque el almacenamiento temporal lo tenemos que seguir haciendo. Desde el punto de vista de la fusión hay un roadmap, hay un plan en la Unión Europea de, primeramente, poner en funcionamiento el ITER y a posteriori hacer un prototipo, pero eso está planificado para prácticamente 2040-2050, pero no producirá energía eléctrica al nivel de lo que realmente necesitamos. Por supuesto, la fusión es un objetivo, pero no es inmediato, y ahora hay que tomar soluciones a corto plazo, y luego la planificación energética tiene que ir posteriormente más allá. Ahora se está planificando hasta 2050, por el tema de la zero emissions, ¿no? Pero obviamente la fusión, España está trabajando, Francia está trabajando, en el consorcio del ITER hay muchos países trabajando y, bueno, pues sigue su curso. Pero eso no impide lo que yo digo, es decir, el que necesitemos un almacenamiento para centralizar todo el combustible procedente de las centrales nucleares. Muchas gracias. Pues, vamos a terminar esta jornada clausurándolo por Javier Díez. El profesor Díez es doctor, ingeniero nuclear, con especialidad en técnicas energéticas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña, y actualmente consejero desde 2015 a 2028 en el Consejo de Seguridad Nuclear. Es asimismo presidente de la Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear, CEIDEN, y catedrático de Universidad de Energía Nuclear, actualmente en excedencia. Como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, es representante de España en el Comité de Normas de Seguridad de la Organización Internacional de Energía Atómica de 2016, consejero coordinador de la misión IRRS Artemis IAEA
en España realizada en 2018 y consejero participante en las reuniones UENRA desde 2015. Ha sido subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona desde el 95 al 2002, vicepresidente de la European Nuclear Education Network de 2013 a 2016, director de la sección de Ingeniería Nuclear de la Escuela Técnica Superior de Barcelona. Ha participado en 13 misiones de la International Atomic Energy Agency en Argentina, Austria, China, Ghana, Malasia, Tailandia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Estados Unidos o Vietnam. Javier es, si me lo permite, un divulgador nato, ya que ha llevado a cabo actividades de comunicación y difusión de diversa índole, participando en numerosos programas de televisión española, TV3, BTV, Miami, TV USA y varios canales de Sudamérica, así como radio, periódicos y dando conferencias junto a periodistas, políticos, profesores de educación secundaria, estudiantes de bachillerato y público en general, así como webinars. Desde 1985 es profesor de Ingeniería Nuclear en el Departamento de Física Aplicada e Ingeniería Nuclear de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, con 30 años de experiencia. Actualmente en excedencia especial, donde es el responsable de las asignaturas de Física de Reactores Nucleares y de Fusión Nuclear. Autor de la multimedia de Física de Reactores Nucleares, disponible en chino, español, francés, inglés y ruso, y la versión en árabe y polaco está muy avanzada, aunque no creo que la lea. Distribuida a más de 126 países a través de la IAEA y de Amazon, así que podéis. Con participación en proyectos de I+D de la Comunidad Europea y en proyectos de I+D nacionales, cuya línea de investigación principal desde 2004 a 2015 es la seguridad nuclear. Análisis probabilísticos de seguridad, APS, gestión informada por el riesgo. Con 5 sexenios reconocidos de investigación por la Agencia Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, sus artículos han sido publicados en las revistas científicas de mayor prestigio internacional. Ha dirigido, asimismo, 15 tesis doctorales en el área de ingeniería nuclear y es autor de más de 240 publicaciones en el área de ingeniería nuclear. Por eso es un placer tenerle hoy entre nosotros y que muy generosamente haya aceptado nuestra invitación para participar. Escuchamos, Javier. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a estar hoy aquí. Un cordial saludo a todos los presentes, señor alcalde, señor teniente alcalde, alcaldes de otros municipios, diputados autonómicos, diputados del Congreso de Diputados de España y todos los ciudadanos. Bienvenidos a esta jornada. Voy a decir algunas cosas que ya han dicho mis compañeros y alguna que no ha dicho nadie y se la voy a decir. Como han explicado, el proceso de elegir el emplazamiento de la TDC ha sido un procedimiento ejemplar, democrático, aprobado por unanimidad en el Congreso de Diputados en 2004 y transparente. La convocatoria apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado en 2009. En aquel momento, recordemos, el presidente del Gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero. Y se anunció en la prensa. Les diré una anécdota. Yo en ese momento, un día iba en el avión de Barcelona a Madrid, el puente aéreo, en aquella época que te daban los periódicos en el avión, que ahora ya no te dan nada, y estaba leyendo y digo, un anuncio a toda página, se busca municipios para albergar el ATC y ponían las condiciones. Por lo tanto, transparencia total. Se presentaron, como se ha dicho, pues 13 municipios. Por lo tanto, 13 municipios como ustedes consideraron que esa instalación era buena para su municipio y se presentaron y compitieron. Esa comisión interministerial que nos ha comentado el profesor Gallego la analizó y algunos municipios fueron rechazados porque no cumplían alguna cosa. Por ejemplo, que se pedía que el pleno del ayuntamiento hubiese aprobado la candidatura y alguno no lo entregó a tiempo y quedó eliminado, ¿no? Bueno, y después de esa evaluación, pues ganó Villar de Cañas. Por tanto, Villar de Cañas cumple los requisitos exigidos en la convocatoria y es el legítimo ganador de esa convocatoria. Es el legítimo ganador. Por tanto, a los otros municipios, a los 13 municipios que se presentaron, hay que agradecerles el esfuerzo realizado para presentarse. Pero como en el fútbol, hay que felicitar y respetar al ganador, que es Villar de Cañas.
Por tanto, hay que darle un respeto al ganador, que es Villar de Cañas, y agradecimiento a los que no han ganado porque han participado, pero los que no han ganado, que respeten al ganador. ¿Vale? Enresa y las mejores empresas de ingeniería del sector le han dedicado 1 millón de horas de ingeniería para diseñar el ATC, 1 millón de horas, buscándole todos los problemas, los casos y tal, perforando los terrenos. Yo no creo que no hay ningún terreno de España que esté más perforado y analizado que el de Villar de Cañas. El Consejo de Seguridad Nuclear le ha dedicado 47.000 horas de técnico para evaluar el ATC de Villar de Cañas. Y en julio del 2015 se le concedió la autorización de emplazamiento o autorización previa del ATC de Villar de Cañas por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. Por tanto, el Consejo de Seguridad Nuclear consideró aceptado el emplazamiento de Villar de Cañas para este ATC diseñado por Enresa, idóneo. En julio de 2018, después de haberle dedicado 47.000 horas de técnico para la evaluación, solo quedaban 800 horas de técnico para terminarlo y concederle el permiso de construcción, unos 15 días. Pues bien, y ahora voy a decir una cosa que nos ha dicho hasta ahora. En octubre de 2018, España recibió la misión IRS Artemis. ¿Qué es esto de la misión IRS Artemis? Voy a ver si soy capaz de explicarlo en poquito tiempo para no pasarme del tiempo, ¿vale? Pues miren, el Consejo de Seguridad Nuclear supervisa y controla la seguridad de las centrales nucleares. Como he dicho antes, hay 2 inspectores en cada central nuclear y si en un emplazamiento hay 2 reactores nucleares, hay 3 inspectores permanentemente ahí vigilando y mandan informes a la sede central. También se inspeccionan las instalaciones médicas de radioterapia, quimioterapia y protonterapia. Pues bien, además de eso, como una barrera adicional, al Consejo de Seguridad Nuclear, para ver si funciona bien y no se duermen los laureles y no se relaje el Consejo de Seguridad Nuclear, cada 10 años en Europa le supervisan a él, al Consejo de Seguridad Nuclear y al país sobre la gestión de residuos reactivos y a Enresa. Y eso se hace cada 10 años con unas misiones internacionales que se llaman IRS. La IRS está centrada en el organismo regulador y Artemis está centrada en la gestión de los residuos reactivos. Por ejemplo, ¿qué analiza la misión Artemis? El marco, la estrategia, la política nacional para la gestión de residuos reactivos y combustible gastado, los conceptos y soluciones técnicas para la gestión de combustible nuclear gastado y los residuos reactivos. Pues bien, en octubre de 2018, España recibió la misión coordinada de IRS y de Artemis, ¿vale? Para que tengamos un orden de magnitud del rigor de esta misión, que no es venir aquí y tomarse un café y ya está, voy a dar unos indicadores. Vinieron 30 expertos internacionales, 30. 3 de Estados Unidos, 1 de Australia, de Japón, de Argentina, de Finlandia, 2 de Eslovenia, de Francia, de Pakistán, del Reino Unido, de Alemania, de Suecia, de Bélgica 2 y de Brasil. Y estos expertos no eran becarios recién graduados, sino que eran personas que tenían en media una experiencia de 29 años. Personas de 29 años en estas disciplinas de la misión de estos países que he dicho. Y el jefe, el team leader que llamamos, era nada más ni nada menos que el técnico de máximo nivel del organismo regulador de los Estados Unidos, el que lideró esa misión. ¿Vale? Bien, antes de venir estas 30 personas a España, primero se manda un cuestionario que ha elaborado la Agencia Internacional de Energía Atómica y te examinan. Y España tiene que contestar a eso. Bueno, ¿saben? El informe de respuesta a todas las preguntas, que eran muchísimas, era un tocho así de gordo de 1000 páginas. La respuesta a las preguntas. Los técnicos españoles le dedicaron 13.500 horas a responder a todas esas preguntas, ¿vale? Ese informe se les mandó a los 30 evaluadores, se lo estudiaron y vinieron. Y claro, cada uno se había mirado su parte y al llegar aquí iban a su técnico homólogo y le preguntaban, oye, ¿y esto qué dices aquí? A ver, enséñame el certificado. A ver, vamos a ver cómo haces una inspección a tal central. Y les iban revisando y comprobando todo esto. Y luego, al final, elaboraron su informe de esta misión.
Ese informe es público, totalmente transparente. Si alguien de ustedes lo quiere comprobar, va a la página web del Consejo Nacional Nuclear y lo comprobará. Y también en la página web de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Bien, me centraré solo en la parte de Artemis para no consumir más tiempo y poder tomarnos el vino español en tiempo. Entonces, por concluir, le dan 5 recomendaciones, 2 sugerencias y una buena práctica. La buena práctica es un sobresaliente. Señor alcalde de Villar de Cañas, ¿usted qué le parece? ¿A qué le han puesto un sobresaliente esta misión internacional? Al ATC. Al ATC de Villar de Cañas. Al ATC de Villar de Cañas, esta misión le dio un sobresaliente, una good practice. Lo voy a leer. Diseño del ATC, good practice, diseño del ATC, particularmente el proceso que incorpora los mejores elementos en el diseño de esta instalación, conjuntamente con sus múltiples capacidades para la gestión de combustible gastado. Por tanto, además de todo lo que se había dicho, esta misión internacional, que es obligada a recibirla, examinó a España, al regulador, a Enresa y a la política de gestión y le puso un sobresaliente. Tengámoslo presente. Por tanto, y para recapitular y hacer esta clausura, el ATC de Villar de Cañas tiene unos cuantos sellos de calidad. 1 millón de horas de ingeniería de Enresa y de empresas brillantes de ingeniería. 47.000 horas de evaluación. Aprobado en julio de 2015 por el Consejo Nacional Nuclear. El permiso de emplazamiento o permiso previo. Un proceso aprobado por el Congreso de los Diputados democrático y transparente. El Congreso de los Diputados aprobó la estrategia de España de mejor un ATC que 7 emplazamientos con residuos reactivos y que la Comisión Interministerial, como nos ha dicho el profesor Gallego, del ATC analizó estas 13-14 candidaturas. Y luego que la misión IS Artemis internacional, obligada cada 10 años, le puso un good practice, un sobresaliente al ATC de Villar de Cañas. Por tanto, construir la ATC de Villar de Cañas seguramente es ahora, como se ha dicho, la contribución más significativa que se puede hacer en España para mejorar la seguridad nuclear de España. El Centro Tecnológico de Investigación en Combustible Nuclear es una infraestructura científica muy interesante para los grupos de investigación nuclear de España, así como para varias industrias nucleares españolas. Y la otra idea que ha salido, una inversión en esta provincia en total entre el Centro Tecnológico y el ATC de 1.300 millones de euros, pues es sin duda una acción buena para Villar de Cañas y para Cuenca. Por tanto, estamos ante un proyecto que es bueno y necesario para España y es bueno para Villar de Cañas y para toda Cuenca. Por tanto, no me queda más que felicitar al alcalde y a toda su corporación y a la comarca por ayudar a que este proyecto, que es un servicio a España, un bien para Villar de Cañas y a su comarca y a Cuenca. Nada más. Faltan las horas de docencia de los profesores explicando. Como he dicho al principio, muchas gracias aquí a los señores catedráticos por venir aquí a Villar de Cañas y a los asistentes, gracias por venir. Y ahora toca refrescarnos un poco, así que ahora nos subimos al bar al Nido a tomar un vino español y si Dios quiere haremos más jornadas de estas. Venga, muchísimas gracias.